Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría. A casi todas, su señoría. Y digo esto porque cuando algunos se empeñan una vez tras otra en deshumanizar a los más pobres de esta tierra, y cuando hablo de esta tierra no es solo de la que pisamos ahora, sino de la que compartimos en este planeta que se llama Tierra, y para mí ahí no hay grandes diferencias entre quien tuvo la suerte de nacer en un sitio o en otro, o de una familia adinerada u otra, a quienes se empeñan en deshumanizar constantemente, no hablando de niños y niñas, sino de menas. Hay otros a los que nunca nos gustaron los godos, nunca. Yo diferencio de los peninsulares, pero los godos no nos gustaron nunca. Y sí garantizo una cuestión, yo no me siento cómplice absolutamente de ninguna de esas muertes, todo lo contrario. Creo que soy una de esas personas comprometidas, como la mayoría, de la gente buena que hay en esta tierra, por luchar porque tengan un futuro mejor, porque no tengan que salir del lugar donde viven, arriesgando sus vidas y en muchos casos perdiéndolas. Promoviendo iniciativas para que esas cosas al final sucedan, para mejorar sus condiciones de vida en origen, pero cuando finalmente no es así, como nos pasó a nosotros hace muchas décadas, quizás no tantas, pero como nos pasó a nosotros, que haya gente humanitaria, con corazón, con dignidad, al otro lado, para recibirle. Y por tanto no me siento cómplice, en absoluto. Sí les puedo garantizar una cuestión. Perdemos el sueño, estoy convencido, la mayoría de los que estamos aquí, por los niños y niñas de nuestra tierra que no tienen lo suficiente para tener una vida digna. Pero la diferencia entre unos y otros es que también perdemos el sueño por los que no viven aquí y pierden su vida también, sus condiciones son infinitamente extremas hasta el punto de arriesgarlas muriendo en el camino. Esa es la diferencia entre el concepto de humanidad que tenemos unos y que tenemos otros. Yo al menos quiero seguir estando a ese lado. Sé que cada vez esto da menos votos, pero lo que no vamos a perder nunca es ni la dignidad ni los principios, al menos desde mi organización política. No lo vamos a perder nunca, lo vamos a mantener siempre. Y yo espero que no sea verdad eso, porque lo que dijo la consejera, nosotros lo hemos reprobado y lo vamos a seguir reprobando. No es verdad que nadie se alarmara cuando la consejera dijo lo que dijo, en las condiciones en las que lo dijera, y tendrá oportunidad de explicarlo luego. Pero no solo no se lo aplaudimos, sino que se lo reprobamos. Venga de una consejera o venga de un partido de la extrema derecha, ese tipo de afirmaciones no las vamos a aceptar nunca. Nunca. Y espero de verdad que el pueblo canario esté muy por encima de esas cuestiones. Sé que la presión es importante. Sé que hay gente que no entiende determinadas cuestiones. Sé que cuando se está en una situación de vulnerabilidad es difícil a veces hacer pedagogía. Todo eso lo sabemos, pero es verdad que es mucho más difícil cuando además tienes a gente alentando el odio de manera permanente y constante, incitando a los de abajo contra los de más abajo. Ese es el objetivo de algunos para poder conseguir sus objetivos. Y afortunadamente yo creo que la inmensa mayoría del pueblo canario está muy por encima de asimilar el lenguaje de odio, de racismo, de xenofobia que algunos se empeñan en promover. La mayoría viniendo de fuera a importarlo aquí, a nuestra tierra. Quizás porque nosotros hemos sabido siempre lo que significa eso, porque ya lo vivimos en nuestras carnes. Y afortunadamente sigo confiando en que la mayoría de nuestro pueblo, a pesar de todo lo que está sucediendo, que sabemos que es complejo y difícil, va a seguir estando a la altura. A mí me gusta siempre hacer pedagogía, repetir muchas cuestiones cuando hablamos de migraciones. A veces me planteo, vuelvo a decirlo porque ya lo he dicho 30 veces, pero después de intervenciones como las que acabamos de escuchar, creo que es absolutamente necesario porque en el otro lado hay quienes repiten una vez tras otra la mentira, el bulo, de tal manera que siempre van a insistir hasta conseguir su objetivo de inocular el odio necesario para lograr sus objetivos. Y por eso creo que es fundamental que todos sepamos que cuando hablamos de migraciones es algo absolutamente consustancial al ser humano. Desde el primer momento el ser humano se movió a través del planeta. Estuvo migrando constantemente por distintas razones.
pero es una condición innata en el ser humano y la va a seguir siendo, nos guste o no a nosotros, va a seguir siendo. Hay gente que ha venido de cerca de 1000 kilómetros aquí a vivir, absolutamente legítimo. Pensemos que hay otros que también, huyendo de la miseria, del hambre, de la guerra, de la explotación, de miles de cuestiones, tienen también ese derecho. Y a nosotros nos gustaría que eso de verdad no sucediera, porque tensiona principalmente sus vidas, pero es verdad que también tensionan a quienes aquí vivimos de múltiples maneras. La diferencia está en que seamos capaces de intentar dar una respuesta. Primero allí, como decía antes, y luego aquí, cuando ya al final los tenemos en nuestra tierra. Y luego, cuando estén aquí, ser capaces de que ese ejercicio de solidaridad sea entendido por el conjunto de la gente que vive en el resto del territorio español y en la Unión Europea. La inmigración es un fenómeno absolutamente consustancial al ser humano. Existió, existe y existirá. Los canarios lo sabemos porque fuimos migrantes y ahora recibimos a gente. Y las condiciones que les mueven a ellos a venir aquí fueron exactamente las mismas que nos movieron a nosotros a ir a Uruguay, a Venezuela, a Argentina, a Cuba o ahora mismo también a muchos de nuestros jóvenes que nos gustaría que se quedaran aquí a tener que emigrar a otros territorios del continente europeo. Fundamentalmente las mismas, salvando quizás distancia, no lo mismo quizás un joven que busca una salida laboral porque aquí no la tiene, digamos, de un cierto nivel intelectual o formativo que el de otros, el que nos tocó vivir en otros momentos. El hermano de mi abuelo, con 16 años, emigró a Cuba, nunca más volvió. Tengo 10 primos en Cuba. Cuando tuve la oportunidad de ir allá a hablar con ellos, él ya no estaba. Pero lo que siempre me dijo es que no fue fácil la llegada, pero siempre le tendieron una mano. Siempre le tendieron una mano. Estamos en una situación dura, difícil, muy compleja. Desde hace tiempo, en la legislatura pasada, en la anterior y en esta, cuando estábamos en tareas de gobierno y ahora en las tareas de oposición, siempre hemos tendido la mano a quien, cuando antes gobernábamos y ahora que estamos también en la oposición, a quienes les toca la tremenda y difícil tarea de gestionar estos flujos migratorios. Porque es tremendamente difícil. Y me acuerdo que en aquel momento, cuando algunos decían que si ellos estuvieran, estas cosas no pasarían, les decía que esto no es tan sencillo. Ojalá fuera tan sencillo de que estas cosas sucedieran o no en función de quien gobierna en Madrid. No funciona así, porque los fenómenos migratorios son profundamente complejos, tremendamente complejos. No son sencillos y quien intenta suavizar estas cuestiones o quien intenta simplificarla está cometiendo un gravísimo error. Nosotros tenemos ahora una tarea fundamental. El presidente del Gobierno está entre el día de hoy y mañana reuniéndose con todos los grupos parlamentarios, con los partidos políticos que representan esos grupos parlamentarios en Madrid. En el día de ayer le decíamos que nosotros no vamos a poner obstáculos, todo lo contrario, cualquier iniciativa que parta del Gobierno estaremos detrás. Si es verdad que creíamos que era una oportunidad perdida no apoyarse en los grupos parlamentarios, en la Junta de Portavoces, para hablar allí, porque formamos parte probablemente de los mismos grupos o tenemos afinidad política con otros de carácter territorial. Y quizás siempre es más fácil allanar ese camino. Pero no obstante le deseábamos suerte en esa tarea porque es fundamental que salga adelante. Y nosotros estamos confiados en que va a salir adelante. Miren, necesitamos solo a 2 partidos que se pongan de acuerdo. No 35, solo a 2. Partido Popular y Partido Socialista. En el día de ayer lo decíamos, aparquen las luchas partidistas, aplíquenlas en el ámbito de la política en todo lo que quieran, pero no en esta tarea. Yo no voy a decir que no hagamos política con esto, porque con esto hay que hacer política y en mayúscula, pero sí no hagamos partidismo, no hagamos luchas partidistas ante una situación en la que nosotros nos vamos a colocar siempre de manera prioritaria en 2 bandos. Primero, en el de los menores, extranjeros que han llegado a nuestra tierra y que necesitan de la cobertura y que necesitan de la solidaridad de la gente y de este pueblo. Y segundo, de Canarias, pero no porque yo sea canario, sino porque Canarias en este momento, representa a territorios que somos puerta de entrada como en otros lugares, en otros momentos lo fueron otros territorios. Y es profundamente injusto y desleal por parte de cualquier otro territorio del Estado español que se mire hacia otro lado cuando, en este caso Canarias, lo está pasando mal, o Ceuta o Melilla, o anteriormente fue Andalucía o Murcia. Necesitamos cerrar filas en esta cuestión por los niños y por quienes hoy representamos a este pueblo. Los necesitamos a todos. Y le hemos dicho al Gobierno que vamos a estar a su lado, al Partido Socialista, en el Gobierno de España, que no valen los subterfugios, no cediendo las instalaciones militares, vamos a exigir que se cedan, que es necesario que salga adelante esa iniciativa legislativa. Preferimos que sea un decreto ley, pero si no es un decreto ley, que salga, pero ya, porque es absolutamente necesario. Pero al Gobierno
de Canarias también le pedimos una cuestión: mesura en sus declaraciones. Las de los últimos días no han ayudado en absoluto a generar concordia. Gracias, señor Campo.